Muy buenas tardes tengan todos ustedes jóvenes, espero se encuentren de lo mejor en sus casas, con sus familias, pues ya atendiendo las últimas semanas de esta contingencia sanitaria. Recordemos que estamos en una fase en donde estamos en la cumbre más alta de la curva de contagios, así que es sumamente importante que se mantengan aislados y evitar actividades que involucren estar con muchas personas y estar siempre en casa, ¿no? Tiene que pasar esto ya muy rápido, así que pronto volveremos a la nueva realidad que tanto pues nos hablan en las redes sociales y la Secretaría de Salud, al igual que el gobierno del estado. Vamos a continuar con ya la última semana del semestre, la última actividad que vamos a tener en este ciclo de febrero-junio. Por ahí la semana pasada les comenté que iba a realizar un ajuste a los temas que nos faltaban por ver. Esto debido a que pues estos temas son prácticamente más prácticos, se tienen que realizar en salidas de campo para que pues reforcemos más esa parte de la importancia de la ecología y de las especies, ¿no? De las interacciones biológicas que vamos a reforzar ahorita, ¿no? La red trófica. Entonces todos estos temas van más de la mano de una cuestión práctica. Desafortunadamente no hemos podido realizar ninguna, pero espero que en semestres que vengan tener un espacio con ustedes para poder realizar este tipo de salidas de campo que nos van a beneficiar a todos. Bueno, voy a comenzar esta sesión grabada con reforzar lo que les dejé hace un par de semanas, que me investigaran acerca de estos tipos de interacciones biológicas que tienen las especies, que es la depredación, el parasitismo, el mutualismo. Son las más importantes, ¿no? Hay más, pero estas son las más importantes que vamos a ver y que sí necesito que entiendan, ¿sale? Que entiendan sobre todo los conceptos y cómo se relaciona esto con la red trófica, que es lo que también vamos a ver más adelante. Y al final de la sesión, como último tema de este semestre, les voy a mostrar una fórmula para estimar densidades poblacionales de un grupo de especies, que es en el cual yo he estado trabajando en los últimos años y que se aplica para la mayoría de organismos vivos. Pero bueno, eso lo vamos a ver al final de esta sesión grabada. Bien, vamos a comenzar. Déjenme activar el puntero. Ok, hace 2 semanas vimos, ¿no?, la importancia que es entender que es una especie y una población. Por ahí vimos también los elementos que conforman a una población y las interacciones biológicas que existen entre especies y entre poblaciones son muy importantes en la asignatura de ecología, y sobre todo si se van a dedicar o si nos vamos a dedicar, o los que nos dedicamos al estudio de la biodiversidad, es importante comprender estos conceptos y sobre todo también comprender que las especies son dinámicas, ¿sí? No son estáticas, y el flujo de energía que se puede observar tanto en especies, en individuos, en organismos, en poblaciones, es de manera cíclica, ¿sale? Bueno, vamos a iniciar con un tipo de interacción que es muy, para aquellos que no estudian a fondo lo que es ecología, pues les parece pues algo malo, ¿no? Algo maléfico, que es la depredación. Es un proceso natural, es un tipo de interacción natural que necesitan las especies para sobrevivir, ¿no? La definición de depredación la pueden consultar en esta fuente que les coloco aquí abajo. Es un libro que se llama Ecología de Poblaciones y Comunidades, está en formato PDF, y me dice lo siguiente: la depredación es cuando un depredador obtiene su alimento devorando a otro, así de simple. Los depredadores han desarrollado adaptaciones especiales para ser más eficientes en su labor, es decir, han evolucionado esas características de depredación a lo largo de todos estos cientos y miles de años. Muestra un ejemplo, dice, este es el caso de las garras y los picos de las aves de rapiña, las rapaces, ¿no?, las águilas, por ejemplo el caracara, los búhos, las lechuzas, que tienen
grandes garras para poder destrozar, literal, la carne, ¿no? Bien, nos muestra Ibarra, que es el que define la depredación en este texto. Dice que las ranas de una comunidad, de un charco, se alimentan de insectos, es decir, las ranas son los depredadores de los insectos. Esto es ya cuando trabajamos en una escala mucho más pequeña, con pequeños organismos de estos grupos. Cuando hablamos de depredación siempre nos imaginamos a un felino, un jaguar, un puma, un coyote, un lobo, ¿no? Un águila. Y no está por mal hecho, debido a que estos son súper depredadores. Más adelante vamos a ver los niveles que existen en la red trófica. Los superdepredadores son los que están hasta arriba, ¿no? de estos niveles, porque son los que controlan las poblaciones que se encuentran debajo. Más adelante lo vamos a ver. Bueno, esta es una fotografía de un buen amigo mío, mentor, ¿no? De la maestría y del doctorado, Oscar Villarreal Espino Barros. Es un experto en depredadores y en mamíferos, principalmente de ungulados, con el venado cola blanca. Esta fotografía la capturó él en sus salidas de campo. Es un venado que fue comido prácticamente por un jaguar. Estas son las características principales de cómo un jaguar deja a sus presas. Imagínense las garras, la fuerza que tiene que tener este depredador para literalmente cortar como cuchillo la carne, ¿no? Y quitarle todos los órganos, ¿sí? Todos los órganos que hay dentro del animal, y dejarlo pues prácticamente pues casi sin nada, ¿no? Entonces esta es la huella principal de un superdepredador. Y por ahí se espantan mucho los que no se dedican a ecología cuando ven documentales en el que un jaguar se está comiendo un venadito, pues lo ven como algo malo, ¿no? Y dicen, pues es que la naturaleza es mala. No, la naturaleza no es mala, simplemente cumple su función como debe de ser. Son depredadores y esa es su función principal, ¿no? Al igual que los lobos, controlan poblaciones de herbívoros, y eso hace que también no exista un sobrepastoreo en los distintos ecosistemas. Por ahí les compartí un video de cómo los lobos recuperaron a muchísimas especies en un parque de Yellowstone. Me parece que sí lo vimos, y si no, se los voy a volver a compartir para que vean la importancia que tiene estos superdepredadores en la red trófica. Bien, el siguiente tipo de interacción biológica es el mutualismo. El mutualismo está definido, dice que en el mutualismo dos especies tienen una asociación de beneficio mutuo, es decir, que ambas especies tienen que sacarle provecho a cualquier cosa, ¿no? Dice, cuando el mutualismo es obligatorio, ninguna de las especies puede sobrevivir sin la otra. En este caso se encuentran los picaflores o los colibríes y las plantas polinizadas por ellos. Las plantas dependen de los picaflores para la reproducción, y los picaflores o los colibríes dependen de las plantas. Y aquí hay un claro ejemplo de esto, ¿no? Es una fotografía que tomé justamente ahí en la universidad, ahí al ladito de la jardinera principal. Hay un árbol no recuerdo el nombre común, pero dan unas flores muy bonitas. Son estas como la que pueden observar, y lógicamente están llenos de miel, de azúcar, y los colibríes llegan ahí a obtener alimento. ¿Qué es lo que hace el colibrí? Polinizar a la flor, y lógicamente este árbol pues puede tener frutos y asegurar la supervivencia de su especie. Entonces este es un claro ejemplo de este tipo de interacciones que se llama mutualismo. Esta información también la pueden revisar en esta publicación que les dejo aquí abajo, de Ecología de Poblaciones y Comunidades. Bien, el otro tipo de interacciones biológicas que les pedí que investigaran es el parasitismo. Y como dice esta palabra, son organismos que se hospedan en otro organismo y únicamente sacan provecho ellas, ¿no? No hay un beneficio mutuo, por eso se les llama parásitos, ¿no? Tenemos aquí el caso de la malaria, que me gustaría que lo leyeran a fondo, ¿no? Igual en este libro en formato PDF pueden ustedes buscarlo, y les menciona muy detalladamente cómo funciona el parásito de la malaria.
tiene dos hospederos, en este caso es un vector que es el mosquito y nosotros, ¿no? Entonces, al estar en contacto con nosotros, pues lógicamente este parásito se va alimentando y pues el beneficioso al final de cuentas es él, ¿no? Es este parásito, y nosotros no, al contrario, nos enfermamos o incluso podemos morir. La malaria es un parásito muy benigno, muy maligno, y al igual que el coronavirus, ¿no? El COVID-19 que estamos sufriendo hoy en día, pues han habido en tiempos atrás donde la malaria, el ébola, ¿no? Organismos parasitarios que se han aprovechado de nosotros y pues que ha provocado pues una gran cantidad de muertes como la que tenemos hoy en día, ¿no? Y así podemos hablar de otros ejemplos, tal cual la chikungunya, el Zika, que en su momento pues lo padecimos en nuestro estado. Entonces es un claro ejemplo de parásitos. Y si nos vamos al mundo vegetal, también encontramos parásitos en este grupo, ¿no? ¿Por qué? Yo creo que si se han dado cuenta, en Motocintla, pues en lo que son los pinos, tiene una especie de, bueno, yo le llamo heno, aquí le decimos así, heno. Ustedes, yo estoy seguro que tienen otro nombre común, pero es una enfermedad, es un hongo que se hospeda en el pino y se alimenta de este árbol y lo seca por completo, ¿no? Cuando muere el árbol, busca otro hospedero, ¿no? ¿Y cómo se puede transportar de árbol a árbol? Pues a través del aire, a través del viento, ¿no? Es el medio por el cual esta enfermedad se puede ir propagando. Entonces la misma naturaleza también busca pues medios para sobrevivir. Este es otro claro ejemplo del parasitismo. Bien, entonces entramos con lo que son las cadenas tróficas, ¿no? Y para resumir un poquito la definición compleja de una red o cadena trófica, dice que es el proceso de transferencia de energía alimenticia a través de una serie de organismos en el que cada uno se alimenta del precedente y es alimento del siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos un tejón, es un animal omnívoro, ¿sale? Se alimenta de roedores, de aves, de pequeñas serpientes, de pequeños anfibios, de algunos cangrejos, de moscas, ¿no? de orugas, ¿no? y de plantas, ¿no? Y algunos frutos. Esta forma parte de la dieta de este animal, pero el tejón también sirve de alimento de otros animales, en este caso de grandes depredadores como las águilas, halcones, aguilillas, rapaces en general, felinos, jaguares, pumas, lobos y grandes reptiles, ¿no? En este caso grandes serpientes. Todo esto es una red trófica. Entonces imagínense que de repente desaparece, le quitamos al tejón pues estos 4 animales y estos 3 de aquí abajo y le dejamos nada más uno. ¿Qué pasa? Pues que no va a tener alimento suficiente para poder sobrevivir y tiene que ir buscando, tiene que emigrar a otros lugares para encontrar ese alimento. Ahora, ¿qué pasaría si de repente, desaparece totalmente su dieta del tejón, le dejamos a uno y posiblemente este animal muera? Al morir este animal, estamos dejando sin alimento a estos 3 grandes depredadores. Entonces, si se dan cuenta que si quitamos a un organismo dentro de la red trófica, prácticamente desequilibramos todo, absolutamente todo. Por eso la importancia de que cada animal cumple con una función importante en la red trófica. Bien, y esta imagen pues es una pirámide en donde nos muestra una pirámide trófica en el cual están los distintos niveles tróficos y de los animales que se encuentran en cada uno de ellos. Aquí no lo muestra, pero debajo de este primer nivel están los autótrofos. ¿Quiénes son los autótrofos? Son aquellos organismos que producen su propio alimento. Para un claro ejemplo, ¿no? para que veamos esto, son las plantas. Las plantas capturan dióxido de carbono y producen oxígeno. Entonces son organismos
que generan su propio alimento. Ya en este primer nivel, ¿no?, se encuentran los herbívoros, los animales que se alimentan de estas plantas. En el segundo nivel, que es el B, existen depredadores, ¿no?, coyotes, zorros, algunas serpientes, que se alimentan de estos herbívoros. Y finalmente, en la punta de la pirámide tenemos al nivel A, en donde están los superdepredadores: águilas, felinos, grandes felinos, jaguares, pumas, lobos, ¿no? Entonces, estos grandes depredadores son los que controlan absolutamente las poblaciones que se encuentran en esta pirámide, ¿no? Entonces, por eso la importancia de, por ejemplo, la importancia de cuidar a los jaguares, a los pumas, ¿no?, porque son grandes depredadores y controlan de manera indirecta a otras poblaciones. Bien, si recuerdan, hace 2 semanas vimos cuáles son las propiedades de una población, y una de esas propiedades es la densidad poblacional, ¿no? La densidad poblacional es importantísimo, ¿no?, es importantísimo conocerlo, porque me va a permitir a mí tener un panorama amplio y detallado de cómo se encuentra esa especie, es decir, cuántos hay, cuántos venados hay, cuántos jaguares hay, cuántos jabalíes hay en una región en específica, ¿no? Bien, entonces hay distintos métodos para estimar la densidad poblacional, dependiendo del grupo de animales que nosotros queremos estudiar. Yo les voy a mostrar cuáles son los métodos de estimación de densidad poblacional que trabajo, ¿no?, día con día con un grupo de ungulados. Los ungulados silvestres son los búfalos, antílopes, gacelas, borregos, cabras y venados, entre otros, ¿no? Entonces, para que yo pueda generar estrategias de conservación de una especie, yo tengo que conocer su población real en un área en específico, y para eso tengo que aplicar un método. Además de eso, además de conocer la población real, pues tengo que estructurar cuáles son las edades de esa población, si hay crías, si hay jóvenes, si hay adultos o si hay viejos, ¿no? También tengo que conocer la relación entre machos y hembras, las hembras crías, porque esto me va a permitir a mí asegurar una repoblación generación tras generación, y el porcentaje de supervivencia que tienen cada uno de estos individuos, ¿no? Entonces, estimar la densidad poblacional es muy importante para conocer el estatus de una especie en particular. Bien, para poder conocer, ¿no?, el número de individuos que hay en una determinada área, hay 2 formas de poder hacer esto. La primera se le denomina densidad relativa. ¿Qué significa esto de densidad relativa? Se expresa en número de individuos por unidad de superficie, es decir, 15 venados por kilómetro cuadrado, 10 venados por kilómetro cuadrado, 2 jaguares por kilómetro cuadrado, etcétera, etcétera. O también otra forma de representar esta densidad relativa es número de hectáreas por individuos, ¿sale? Yo también puedo hacer esa conversión cuando ya tenga estimado esto, ¿no?, los individuos por kilómetro cuadrado. Bien, y la segunda forma se denomina densidad absoluta, es decir, el número total de individuos que hay en una superficie dada, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo puedo hablar que en una superficie de 1250 hectáreas hay 111 venados, ¿sale? O hay 1000 venados, o hay 500 venados, ¿sale? Esa es mi densidad absoluta. Entonces es importante conocer estos 2 conceptos porque son importantes al momento de calcular, más bien de estimar la densidad poblacional de una especie. Bueno, existen distintos métodos también para estimar la densidad poblacional. Hay métodos directos y hay métodos indirectos. Los métodos directos son aquellos que yo puedo observar de manera real y en persona ese grupo de animales que a mí me interesa estudiar, ¿sale? Hay distintas metodologías. Hay un conteo físico nocturno de animales, ¿no? Es decir, en la noche, con una lámpara y con ciertas normas, pues tú vas y vas a lamparear, lo que les dicen comúnmente cuando van a campo, ¿no? Tiene sus pros y sus contras. Sus pros es porque puedes observar de manera directa y contabilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 venaditos,
pero al momento de lamparear, pues estás afectando a estos animales. Y lo que queremos con estos métodos y cuando nos dedicamos a la ciencia es que cuando estamos estudiando algo es tratar de perjudicar lo menos posible, ¿sale? Entonces realmente yo no aplico este método porque pues creo que existen otros que podemos nosotros utilizar sin perjudicar a los animales. El transecto en franja, que es similar al conteo físico nocturno, y el DAR, que es una metodología que es una distancia en ángulo recto. Más adelante vamos a poder observar con mayor detalle esto, ¿no? Y existen los métodos indirectos, ¿no? Que son estos métodos el cual yo me he dedicado a realizar porque puedes tener una mayor eficiencia al momento de estimar una población, ¿no? En este caso con venados, que es el grupo de ungulados que más trabajo, ¿no? Está el método de conteo de huellas, así como dice su nombre. Ahorita les voy a mostrar la metodología. En transectos o en caminos, pues yo voy contando las huellas que hay. Con una formulita yo puedo estimar la densidad poblacional, ¿no? Modelo de Tyson, modelo de Daniel y Frels, modelo de Mandujano, que también es prácticamente lo mismo, ¿no? Y hay otro método de conteo de excretas fecales, ¿no? que fue realizado por Eberhard y Van Eyten desde 1956, y hay una adaptación de Villarreal en el 2006, el cual les voy a mostrar ahorita. ¿Qué significa este método de conteo de excretas fecales? Igual que en un transecto, yo contabilizo cuántos grupitos de excretas, como la que aparece aquí abajo, depositó un venado, yo las contabilizo y con una formulita yo puedo estimar la densidad poblacional, que es lo que van a hacer ustedes en esta sesión como ejercicios. Bien, otros métodos actuales indirectos son las famosas cámaras trampa, y que nosotros la estamos realizando en la UNICACH desde hace 3-4 años, ¿no? En la compañía de estudiantes y de gente experta, pues también estamos monitoreando no únicamente venados, también jaguar, tapir, medianos y grandes felinos, ¿no? Entonces la verdad es que es un método muy muy bueno. El único detalle aquí es que las cámaras trampa son algo costosas y aparte pues corres el riesgo de que te la roben, ¿no? Por ejemplo, en este proyecto de esta fotografía que estamos en la reserva de la biosfera de la Encrucijada monitoreando jaguar, pues de 20 cámaras trampa pues nada más nos quedaron 5, ¿no? 5 o 6, entonces se los roban y pues ese es un problema, ¿no? Es un problema porque pues no es tanto más por la cámara, sino por la información que hay dentro. Y esa es una fotografía que ya se les he mostrado muchas veces, que es el resultado del fototrampeo que se hace en la región Sierra Mariscal con este grupo de cérvidos. Bien, y otra de las metodologías innovadoras y que gracias a la ayuda de la tecnología podemos también nosotros estimar la densidad poblacional de un grupo de individuos de una población son los drones y las imágenes satelitales. Aquí les muestro una fotografía en un predio ganadero ahí en el norte del país, que utilizan drones para contabilizar. Imagínense, si yo le tomo una foto aérea, pues ya puedo contabilizar cuántos venados hay, ¿no? En este caso 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 venaditos, ¿no? O sea, qué maravilla, o sea, los puedo contar sin ningún problema. Además que aquí el detalle es que los drones actualmente pues ya bajaron de precio, pero siguen siendo costosos, y sobre todo la operación de estos drones. Por ahí les dejo aquí una liga en YouTube para que vean un video de 3-4 minutitos de cómo con drones monitorean una región muy grande, en donde se pueden ver venados, felinos. Entonces está muy padre, ¿no? Entonces por ahí también les adelanto que en la UNICACH solicitamos un dron y espero en o el próximo año nos los puedan dar, y así tener metodologías más innovadoras y con la tecnología para poder estimar densidades poblacionales de cualquier grupo de organismos, ¿no? Bien, les voy a explicar rápidamente el método de conteo de excretas fecales. Consiste en realizar transectos o caminos, como lo que está aquí, ¿no? De 500 metros o 1 kilómetro de largo, ¿no? Va a depender de la geografía del lugar que nosotros estemos estudiando, ¿no? Entonces,
el chiste es ubicar o tratar de ubicar dónde hay excretas o huellas de los animales o del animal que a mí me interesa estudiar. Entonces en este caso, como a mí me interesa estudiar el venado, pues necesito ubicar dónde hay huellas o excretas. Si tengo cualquiera de estas dos, pues yo puedo aplicar este método, ¿no? El de excretas de conteo de excretas fecales pues consiste en eso, hacer transectos y contabilizar, ¿sale?, cuántos grupitos de excretas fecales hay dentro de ese o existen dentro de ese transecto. Es 500 metros o 1 kilómetro largo por 6 metros de ancho. Entonces si yo encuentro aquí 3, 4, 5, 6, 7, 8 excretas, ok, lo anoto en mi libreta de campo y al final pues hago el cálculo. Ahorita les voy a mostrar cómo. Todo grupo de excreta fecal que se encuentra fuera del transecto no se contabiliza, ¿sale? Y esto es sumamente importante porque puede ser que esta excreta ya se encuentre repetida aquí dentro, ¿no? Entonces corremos el riesgo de tener ahí un sesgo en nuestros cálculos. Por eso no se recomienda, aunque estén muy cercanos, pero no se recomienda contabilizarlo. Bien. Ok, estas son unas imágenes de las excretas del venado cola blanca. Son como el conejo son cilíndricas, bolitas, perdón, y del venado son un poquito más cilíndricas, ¿sale? No son completamente bolitas, ¿sale? Y aquí está esta imagen. La idea era que en campo pudiéramos ir a lugares donde hay excretas de venado para que ustedes lo vieran, ¿no? Y lo pudieran tocar. Entonces este es un grupito, se cuenta, y este es otro grupito, se cuenta, ¿vale? Bien, ahora sí, vamos con lo más importante. Vamos a aplicar 4 formulitas, ¿sale? 4 formulitas para poder estimar la densidad poblacional, en este caso de venados, y lo pueden aplicar para otro tipo de ungulados o de herbívoros, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar con este estudio de caso. Vamos a aplicar el ejemplo de una UMA. ¿Se acuerdan que una UMA es una unidad de manejo para la conservación y el aprovechamiento de la vida silvestre? Esta UMA tiene una superficie de 3.177.67 hectáreas y hay venados cola blanca ahí. ¿Cuántos hay? No lo sé. Entonces aplico este método de conteo de excretas fecales y con estas fórmulas yo puedo estimar cuántos venados hay en esta superficie, ¿sale? Bueno, primero, ¿qué tengo que hacer? Obtener la superficie muestreada del predio en hectáreas mediante la siguiente fórmula. Esta superficie muestrada va a depender de cuántos transectos nosotros hagamos en esta superficie. Pueden ser 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20, dependiendo del tiempo y del recurso humano con el que tengamos, ¿no? Entonces, dependiendo del número de transectos que hagamos, si son de 1 kilómetro, si son de 500 metros, pues eso vamos a utilizarlo para calcular lo siguiente. Vamos a calcular la superficie muestreada del predio, que se abrevia SM, y aquí está la formulita, y que es simplemente multiplicar L por AB. ¿Qué significa L y AB? Bueno, L significa el largo recorrido total, o sea, la sumatoria en los diversos transectos en metros. Es decir, si yo hice 8 metros de 1 kilómetro, pues van a ser 8.000 metros, ¿ok? Si fueron 5 transectos de 1 kilómetro, ¿no?, pues van a ser 5.000 metros, ¿ok? Bueno, ¿y AB qué significa? AB significa el ancho visual en metros, sustituyendo queda de la siguiente manera. ¿Se acuerdan cuál es el ancho del transecto? Deben ser 6 metros, ¿ok? Entonces esos 6 metros los vamos a utilizar para calcular esta superficie muestrada. Entonces si yo sustituyo valores, en este caso L, que es el total de transectos en metros, que fueron en este caso 500 transectos de 500 metros y fueron 9, entonces en este caso son 4.500 metros, ¿sale? Voy a multiplicarlo por 6, que es el ancho visual en metros, y si hacen la multiplicación de 4.500 por 6 les va a dar 27.000 metros cuadrados, y como me pide aquí la superficie muestreada en hectáreas, pues tengo que convertirlo en hectáreas. Entonces hago la división, 27.000 entre 10.000 y me da 2.7 hectáreas, ¿ok? Ya tengo mi primer fórmula realizada, ¿sale? 2.7 hectáreas. No está tan complicado de hacer, ¿verdad? Bueno, lo siguiente, la fórmula número 2
me dice, una vez que se tiene la superficie muestreada, que es lo que acabamos de calcular, es necesario conocer el número total de excretas en el predio, ¿sale? En la fórmula anterior nosotros ubicamos cuántos transectos hicimos. Ahora necesitamos saber cuántos grupos de excretas contabilizamos en todos esos transectos, ¿sale? Para este caso, ahorita vamos a ver cuánto fue el número total de excretas. Ok, NT es el número total de excretas y necesito calcular con lo siguiente: NE por ST sobre SM. SM ya la calculamos en la fórmula anterior, ¿sale? Entonces NT es el número total de excretas que se asume se encuentran en la superficie del predio, ¿sale? NE, que es lo que voy a utilizar, es el número total de excretas obtenidas en el total de los transectos muestreados, y ST es la superficie total del predio muestreado, ¿sale? Bien, sustituimos valores y NT es igual 263 grupos de excretas fecales se encontraron en los 9 transectos de 500 metros para este estudio de caso. Y la superficie total del predio, ¿se acuerdan que al inicio, ¿no?, en la diapositiva anterior, la UMA tiene una superficie total de 3.177.67 hectáreas? Entonces esa es mi superficie total. Y lo voy a dividir entre SM, que es la superficie muestrada, que es la que calculamos en la fórmula anterior, que fue de 2.7. Entonces si yo multiplico 263 por 3.177.67 entre 2.7, me da un total de 309.529 grupos de excretas de venado que hay en el predio, ¿sale? O sea, son bastantitos, ¿sale? Bien, yo creo que no hay problema con esto, así que seguimos. Ok, dice, ahora para conocer el número de excretas que depositó por periodo un venado, tomaremos la tasa de defecación diaria de Pérez y colaboradores en el 2006 de 17 grupos de excretas por individuo. Este estudio lo hicieron estos autores y determinaron que un venado en promedio defeca al día 17 grupos de excretas, ¿sale? Y ese es un buen parámetro, porque si yo ya tengo el número de excretas total, pues con esta siguiente formulita yo puedo determinar cuántos individuos hay en el predio, de acuerdo a la tasa de defecación, así se le llama, tasa de defecación del venado cola blanca, ¿sale? Entonces el numerito que vamos a manejar ahorita es de 17. Bien, la fórmula número 3 me dice NE es igual a TD por DD, ¿sale? ¿Qué significan estas variables? Bueno, NE es el número de excretas, el número de grupos de excretas que se considera depositó un venado en un periodo determinado de tiempo. Aquí es importante comentarles, antes de que sigamos, que los estudios de densidad poblacional se tienen que hacer también por épocas, es decir, se tiene que realizar en época de estiaje y en época de lluvias, ¿sale? Entonces eso es para que la tengamos en cuenta ahorita, y lo vamos a ver ahorita con esto. La TD es la tasa promedio elegida, que nosotros ya dijimos que vamos a utilizar la de 17 grupos de excretas fecales por día, ¿ok? Bien, y la DD son los días de depósito, es decir, número de días transcurridos entre el trazado y la limpia de los transectos y el muestreo, ¿no? Que en este caso van a ser 114 días que corresponden a una época en específico. Bien, y si entonces yo sí hago la sustitución de valores, TD, que son 17, lo voy a multiplicar por el número de días en que realicé esos transectos, que son 114. Entonces, si yo multiplico 17 por 114, me da un total de 1938 grupos por venado, ¿sale? O sea, un venado, en este caso, defecó en 114 días 1938 grupos de excretas. Disculpen por ahí si se escucha la musiquita de fondo, pero pues ya saben, estamos en casa y estas cosas ocurren. Bien, esta es la fórmula número 3 y espero que también no haya complejidades en este sentido. Bien, y ya para finalizar, la fórmula número 4 me dice
El total de venados en el predio se obtiene del resultado de dividir el número total de excretas del sitio, NT, entre el número de excretas, perdón, aquí se me fue el dedo, que se asume depositó en el periodo del individuo, N, que ya lo calculamos. Entonces la fórmula TI significa total de individuos, entonces voy a dividir NT sobre NE. TI, total de individuos que ya hay en el predio, NT, número de excretas en la UMA, ¿sale? Que ya lo calculamos, y NE, que es el número de grupos por venado. Entonces, NT, me voy a regresar tantito, NT ya lo calculamos en la fórmula número 2, NT, que fueron 309.529 grupos, ¿sale? Entonces, y NE, dijimos que era 1938 grupos. Entonces lo único que voy a hacer es dividir estos dos valores, aquí están, y si yo divido me va a dar 159.7 venados, y ahí está. Yo tengo estimado, ¿sí? Estimado en un aproximado, pues cuántos venados hay en esa UMA, ¿sale? Con esa superficie en hectáreas. 159.7, no podemos partir en 7 a un venado, entonces se redondea a 160 venados, ¿ok? Bueno, entonces dice, con este resultado se obtiene la densidad absoluta, que recuerden que son nada más los números de individuos, ¿sale? Es decir, 160 venados en 3.177.76 hectáreas. Para convertirlo a densidad relativa, se procede a hacer lo siguiente. Dice, para determinar la densidad poblacional en individuos por kilómetro cuadrado, se aplica una regla de 3. O sea, se multiplica 159.7 por 100 y se divide entre el número total de hectáreas, que son estas. Si yo hago esa formulita, esa regla de 3, perdón, 159.7 por 100 y lo divido entre la superficie total, pues me va a dar 5.02 individuos por kilómetro cuadrado, ¿sale? Entonces me da otra idea, ¿no? La densidad relativa, poblacional relativa, me da otra idea de cuántos son los individuos que hay de esta especie. Es decir, por kilómetro cuadrado hay 5 venaditos, ¿ok? Y se puede expresar también de la siguiente manera, ¿no? Yo puedo dividir 100 entre 5.02 para tener un valor en hectáreas por individuo. Es decir, para este caso de la UMA hay 20 hectáreas por un venado. O sea, es mucha superficie, ¿sale? Y esto es beneficioso para esta especie, ¿sale? Entonces, esta formulita de estimación me permite a mí conocer muchas cosas de cómo está el estado poblacional de esta especie en una superficie determinada, ¿ok? Y vieron, no es tan complicado, es simplemente seguir los pasitos de esta fórmula. Y bien, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Pues me van a realizar 2 ejercicios, ¿sale? El primero es el siguiente, me dice que van a estimar la densidad poblacional absoluta y relativa de venados cola blanca que existen en una superficie de 4.689.43 hectáreas. Van a utilizar estos siguientes datos. L son 5 transectos de 1 kilómetro de largo, es decir, 5.000 metros. AB son 6 metros, NE son 203, ST 4.689.43 hectáreas, PD 17 grupos al día, DD 114 días, y NT y NE lo van a calcular en la fórmula 2 y en la fórmula 3 para que en la fórmula 4 ustedes ya puedan aplicar estas dos variables. Inténtenlo hacer, está muy sencillo y si tienen dudas pues ya lo podemos checar en el transcurso de la semana. Y el ejercicio 2 es igual, únicamente lo que cambia son estos valores, ¿sale? Y la superficie total en hectáreas, ¿sale? Entonces por favor me van a estimar la densidad poblacional absoluta y relativa para estos 2 ejercicios. Inténtenlo hacer y espero les salga. Bueno, entonces ¿qué me van a realizar en esta última semana de la semana 6 de Jornada Nacional de Sana Distancia? Primero me van a realizar un dibujo en donde plasmen una red trófica con la especie que ustedes eligieron en semanas anteriores, ¿sale?
¿Se acuerdan que yo les dejé esa tarea de elegir una especie y que me mostraran en una presentación su distribución, los tipos de ecosistemas, su información, su clasificación taxonómica? Pues esa especie que ustedes eligieron van a buscar cuáles son las principales depredadores que tiene y qué otros organismos se devora, ¿sale? Es decir, una red trófica. El dibujo va a llevar por nombre la siguiente estructura. Aquí se me fue el acento, disculpen. Nombre y apellido en mayúsculas, guión bajo, dibujo, red trófica. Y como segunda actividad, pues me van a realizar los ejercicios 1 y 2 de la estimación de densidad poblacional. El documento deberá llevar por nombre la siguiente estructura en formato PDF, ¿sale? Nombre y apellido, guión bajo, todo en mayúscula, ejercicios DP. El dibujo debe estar en formato imagen, ¿sale? No me lo van a colocar en PDF ni nada, en formato JPG, ¿sale? Bien, van a subir su dibujo y el documento con los ejercicios a la siguiente liga, que ya hemos trabajado con la misma, y la fecha límite de entrega es el próximo miércoles 3 de junio de 2020, ¿sale? Entonces con esto cerraríamos la última semana de este semestre trabajando de manera virtual, ¿ok? De todas maneras, si tienen dudas por lo de los ejercicios, no duden en escribirme por WhatsApp o por la plataforma Edmodo para poder apoyarlos. Creo que no está tan complicado, simplemente pongan atención a la explicación, y si aún así no pueden, pues escríbanme, no hay ningún problema. Pues bueno, chicos, esto sería todo, la sesión grabada, y pues cuídense mucho, sigan manteniéndose en casa y manténganse también informados con información oficial que les proporcionemos nosotros, ¿sale? No se dejen ir por las fake news. Cuídense mucho, un abrazo y nos vemos pronto.